Mis queridos hermanos, buenos días. Gracias por venir a participar del estudio de la Biblia en este lugar. Gracias a Dios porque vamos a empezar con el libro de Marcos. Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y mis hermanos compartan. Hoy día vamos a estudiar el comienzo del Evangelio y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos por esta nueva oportunidad de estudiar tu Santa Biblia. Gracias, Señor, porque vamos a profundizar el libro de Marcos. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Te pedimos de una manera especial por todos nuestros hermanos. Bendíceles, Señor. Bendice especialmente los pedidos que se han hecho en nuestra página. Aquellos hermanos que han escrito por ayuda, bendíceles, Señor, en sus pedidos. También, Señor, cuídanos a cada uno de nosotros y cuida especialmente a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria, Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este versículo vamos a verlo luego. Vamos a empezar el día domingo con el estudio del misionero fracasado. ¿Por qué fracasado? Vamos a ver algunos datos especiales. Hechos 12:2. Miren lo que dice esta parte. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se atribuye el libro de Marcos a este Juan Marcos. Entonces el autor es Juan Marcos. Y aquí dice que María, la madre de Juan Marcos. Entonces Juan Marcos era hijo de María. Y María era pariente de Bernabé, tal como dice en Colosenses 4:10, esta parte. Marcos, el sobrino de Bernabé, era sobrino de Bernabé. ¿Por qué son importantes estos datos? ¿Qué estaba pasando en la casa de María? Miren lo que estaba pasando. Donde muchos estaban reunidos orando. Había muchos pedidos, pero en especial estaban orando acerca de lo que dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces la casa de María era una casa de oración, cobijaba a un grupo que oraba. Pero ¿qué pasó con Bernabé? Miren lo que dice Hechos 13:2, 4 y 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces el trabajo de Juan Marcos era ayudante de Bernabé y Saulo en la predicación del evangelio. Pero algo ocurrió con Juan Marcos. Miren lo que dice Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué había pasado con Juan? Miren lo que dice la hermana de Juan. Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de
todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Entonces Marcos abandonó su obra ministerial, pero siempre hay segundas oportunidades. Dios siempre nos da oportunidades. Como en este caso, una segunda oportunidad nos dice el segundo día. Miren lo que dice Hechos 15, 36 y 37. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé quería llevar otra vez a Marcos para predicar el Evangelio. Pero ¿qué pasó? Hechos 15, 38 al 40. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Pablo no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, la predicación del Evangelio no era fácil. Miren lo que había experimentado el apóstol. 2 Corintios 11, 23 y 24. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Pablo veía que había dificultades en la predicación del Evangelio y no quería tomar a Marcos por los riesgos que implicaba la predicación del Evangelio. Pero Bernabé hizo lo contrario. Hubo tal desacuerdo entre ellos y se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. La hermana de Huay en Hechos de los Apóstoles, página 140, dice: esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Siempre hay una segunda oportunidad. Mis hermanos, siempre Dios nos da una segunda oportunidad. Y Pablo comprendió esa situación. Miren lo que dice 2 Timoteo 4:11. Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ahora Pablo ve a Juan Marcos como útil para el ministerio. Miren lo que dice 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Entonces Marcos se recuperó de su fracaso. Mis hermanos, si alguna vez hemos fracasado, si alguna vez no hemos cumplido lo que debíamos hacer, Dios nos da segundas oportunidades. El tercer día dice el mensajero, Marcos 1:1 al 3. En estos versículos vemos algunos personajes principales: Jesucristo,
Dios el Padre y Juan el Bautista. Y cada uno tiene una característica. Jesucristo, ¿qué pasa con Jesucristo? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿El principio de qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Entonces Jesucristo es la buena noticia para la humanidad. Y Dios el Padre, ¿cómo se caracteriza Dios el Padre? Simplemente se dice Hijo de Dios. ¿Por qué eso es importante? Hijo de Dios. Miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 añade, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios el Padre es el amor en acción. Ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos a cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios el Padre. Luego, ¿qué pasa con Juan el Bautista? Miren lo que dice aquí, como está escrito en Isaías el profeta. ¿Qué estaba escrito en Isaías? Vamos a ver, Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es lo que decía el profeta Isaías y eso es lo que recuerda Marcos. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Otros autores también predijeron esto. Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, el cual preparará el camino. Y evidentemente, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces Juan el Bautista es el mensajero que prepara el camino de Jesucristo. Miren cómo lo hace. Marcos 1:4, 7 y 8. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista estaba preparando el camino para recibir a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de atar sus calzados. Él es el Salvador. Él les va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo bautizo en agua. Evidentemente, el día cuarto nos habla del bautismo de Jesús. Miren lo que dice Marcos 1:9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el bautismo de Jesús se reunieron las tres personas de la divinidad. Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y Dios el
Padre, todos juntos para el inicio del ministerio de nuestro Salvador. Miren lo que dice Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces Jesucristo iba a iniciar su ministerio, pero Satanás no estaba tranquilo. Él quería vencer, quería derrotar a nuestro Señor Jesucristo. Y el último día de la semana dice el Evangelio según Jesús. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces el mensaje de Jesús, la predicación de Jesús, ¿qué decía? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Había una profecía cronológica y como resultado de esa profecía cronológica, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Miren lo que dice Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Jesucristo como el Mesías. ¿Cuál era la profecía cronológica que decía que en este tiempo iba a venir Jesucristo? Miren lo que dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hemos estudiado esta gran profecía de los 2300 años y esta profecía que era cronológica anunciaba cuándo iba a venir Jesucristo. Miren lo que dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos y ungir al santo de los santos. Miren lo que dice Daniel 9:25 con relación a esta profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde el año 457 antes de Cristo, el decreto para restaurar Jerusalén hasta el Mesías, hasta este momento, debería haber ¿cuántas semanas? Miren lo que dice aquí. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Primeramente 7 semanas. Luego ¿qué? Y 62 semanas. 62 semanas. 7 semanas o 49 años nos lleva al año 408. 62 semanas o 434 nos lleva al año 27 después de Cristo. Exactamente Dios anunció en qué año se iba a bautizar Jesucristo. Iba a ser ungido. Por eso Marcos dice, el tiempo se ha cumplido. Y esta profecía es tan exacta que miren lo que dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, ¿qué iba a pasar? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cristo iba a morir. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Exactamente en la primavera del año 31, a la mitad de la semana, Cristo fue crucificado. Entonces la promesa del pacto, el reino de Dios está cerca y el reino de Dios se ha acercado. Entonces
arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay un llamado al discipulado y ese llamado es: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mis queridos hermanos, miren cómo se cumplió la profecía en Jesucristo. Jesucristo vino en el momento exacto para dar su vida, para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero así como Él vino en el momento exacto, también vimos que la profecía de los 2300 años llegaba hasta 1844, el inicio de el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, 6 y 7. Hay un paralelo especial entre Marcos 1, 15 y Apocalipsis 14. Vamos a ver algunas características especiales. La profecía decía: el tiempo se ha cumplido, y aquí en 1844, ¿qué pasó? La hora de su juicio ha llegado. En Marcos 1 decía: el tiempo se ha cumplido. En Apocalipsis dice: la hora del juicio ha llegado, el tiempo se ha cumplido. Luego la promesa en Marcos, la predicación del Evangelio: el reino de Dios está cerca. En Apocalipsis, el Evangelio eterno para predicarlo. Entonces la promesa del pacto, el Evangelio eterno para predicarlo. Y finalmente el llamado al discipulado. En Marcos era: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí en Apocalipsis, miren lo que dice: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces el llamado al discipulado: teman, glorifiquen y adoren al Dios creador. El tiempo se ha cumplido con la primera venida de Jesucristo, se ha cumplido con el mensaje de los 3 ángeles, y ahora estamos esperando que se cumpla la segunda venida de Cristo. Mis queridos hermanos, todo lo que dice la Biblia se cumple, y la segunda venida de Cristo va a ser una realidad. Ojalá que nosotros estemos preparados para ese gran acontecimiento. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos.